Hola, bienvenidos a este video en donde vamos a hablar acerca del libro Viable Vision, Transforming Total Sales into Net Profit de Gerald Kendall. Es decir, el libro Visión Viable, transformando las ventas totales en ganancias netas. En esta ocasión, pues estoy acompañada de mis compañeras Gisette Murillo, Yuranis Garrido y mi persona Ana Castellanos. Entonces, el libro está compuesto de 4 partes principales. Una parte que lleva por título La premisa para una visión viable. La segunda parte, el nuevo marco de referencia. La tercera parte, los componentes que constituyen a esa visión viable. Y por último, la cuarta parte, que es haciendo lo que suceda ahora y en el futuro. Entonces, para contextualizarnos un poco antes de entrar en materia con estas partes, vamos a definir lo que es en sí la visión viable. Y no es más que la estrategia y las tácticas específicas para transformar un negocio. ¿Qué se pretende? Se pretende lograr que en un plazo de 4 años obtener un beneficio neto igual o total a sus ventas actuales. Es decir, que si yo tengo 10 millones en ventas hoy, en 4 años tendré 10 millones en ganancias netas. Entonces, ahora sí, eh, la premisa para una visión viable primero consiste en mejorar. Y lleva por lema, según el autor que ya les mencioné anteriormente, él decía que si queremos poner a nuestra organización en un proceso de mejora continua, no podemos hacer eso mientras permitimos tonterías comunes para gobernar a las personas. Es decir, que debemos enfocar todos nuestros esfuerzos, tanto de recursos como de tiempo y de personal, en cosas que realmente sí me permitan obtener una ventaja competitiva y marcar la diferencia con respecto a mi competencia. Entonces, para lograr esta mejora, lo que debemos preguntarnos es, ¿cómo es posible y mucho menos probable que la empresa pueda lograr un crecimiento de ganancias tan rápido? Entonces hay que analizar 2 aspectos. Primero, es que la mayoría de las compañías compiten hoy en factores que no proporcionan una ventaja competitiva decisiva. Un ejemplo, si varios proveedores tienen productos equivalentes a casi el mismo precio, ¿qué impacto podría tener el precio del producto en ganar un trato? Entonces, si usted está confiando en ganar muchas ofertas solo por ser más barato que la competencia, de acuerdo a la visión viable, sus posibilidades de duplicar sus ganancias son prácticamente nulas. El segundo factor, la mayoría de las empresas de hoy no tienen la capacidad de crear y de mantener una ventaja competitiva decisiva. Y cuando la crean, no es algo constante ni que permanece, porque simplemente lo hacen de una manera mecánica. Y para que se mantenga, hay que convertirla en cultura en la organización. Un ejemplo es que dentro de muchos distribuidores de productos básicos encontramos que la mayoría de los vendedores se centran en aspectos como el precio, los descuentos por cantidad, las cantidades mínimas de pedido, la cobertura geográfica. Y estas tácticas no son una ventaja competitiva decisiva. Pueden permitir que la compañía exista e incluso le permitan prosperar por un tiempo limitado, pero no se convierten en una ventaja competitiva decisiva. Entonces, lo que sucede y lo que respalda los 2 hechos mencionados anteriormente es que la mayoría de las organizaciones hoy en día abordan la complejidad al dividir una organización en pequeñas piezas y lo que hacen es buscar soluciones particulares para cada una de esas piezas. Y como la mayoría de las áreas funcionales son centros de costos, entonces se enfocan en reducir costos dentro de su área local. Y esto, en lugar de mejorar la organización, lo que ocasiona son considerables problemas. Entonces, lo que propone Kendall es que para conseguir la mejora debemos establecer una visión viable utilizando un nuevo marco de referencia para administrar la organización. El nuevo marco de referencia trata la complejidad al encontrar la simplicidad inherente, es decir, el punto de apalancamiento, que ya lo vamos a ver. Bien, entonces ahora llegamos a la segunda parte de lo que constituye la premisa de este enfoque y tiene parte del supuesto de que dentro de cualquier complejidad existe una simplicidad inherente que gobierna el rendimiento de cualquier organización. Dicho de otra manera, este enfoque asume que una organización es como una cadena
y la fuerza de una cadena está determinada por su eslabón más débil. Entonces, en ese orden de ideas, cualquier esfuerzo que se haga por fortalecer un eslabón diferente al más débil no está constituyendo un fortalecimiento de la cadena. Por lo tanto, encontrar el eslabón más débil en la industria se convierte en el punto de apoyo para los recursos de la organización. Fortalecerlo con una estrategia multifuncional, integral y tácticas de apoyo es la manera de asegurar un crecimiento exponencial. Bien, entonces ahora vamos a hablar acerca de los 3 fundamentos de la visión viable, es decir, la columna vertebral de ellos. Primero, y es que la ganancia bruta debe crecer a un ritmo muchísimo más rápido que los costos operativos. ¿Por qué? Porque la visión viable no se basa en la reducción de costos como estrategia principal. Segundo, y es en cuanto al factor intangible de la organización, es que ningún esfuerzo de mejora importante es sostenible si a ese equipo de administración superior se debe someter a estrés extremo o a horas arduas de trabajo. Y tercero, está relacionado con los riesgos y es que no hay necesidad y puede ser perjudicial tomar altos riesgos. Un ejemplo es la inversión de capital, el cual puede poner en riesgo el flujo efectivo de la empresa. Bueno, dicho estos supuestos, entonces nosotros debemos preguntarnos ahora qué debo tener en cuenta para implementar la visión viable. Entonces son 4 aspectos principales, 4 elementos. Primero, construir una ventaja competitiva decisiva. Y eso es de acuerdo, eso es enfocándose en cosas que le generen valor agregado a mi organización. Segundo, desarrollar capacidades, es decir, formar conocimientos en ventas, en marketing, eso para materializar la ventaja competitiva decisiva. Tercero, asegurarse de que haya mercados lo suficientemente grandes como para aumentar las ventas a altas tasas anuales. Y cuarto, una hoja de ruta. En realidad son 2 hojas de ruta. Una hoja de ruta que permita a los recursos de la empresa concentrarse sin desperdiciar esfuerzo y sin agotarse a sí mismo ni a los demás. Y una hoja de ruta que ya lo mencioné anteriormente y es que excluya la necesidad de tomar riesgos que son demasiado grandes. Bien, entonces, sintetizando lo anterior, el éxito para implementar la visión viable es considerar a la organización como un todo, es decir, como un solo sistema, y eso se hace enfocando todas las áreas funcionales en un esfuerzo común de mejora integral hacia esa visión viable. Bueno, ahora continuamos con la segunda parte, que es el nuevo marco de referencia. Esta parte está compuesta por 2 elementos. El primero es pasar de la complejidad a la simplicidad. Y el segundo es establecer un nuevo marco de referencia más sencillo para la toma de decisiones. Bueno, pasar de la complejidad a la simplicidad. Esta parte nos habla de que, como ya se mencionó anteriormente, las organizaciones se dividen en partes funcionales y se le exige a cada parte individualmente que descubra cómo mejorar. Y esto a menudo o usualmente suele generar conflictos y impactos negativos en la organización, ya que la organización debe trabajar como un sistema o como un conjunto. Es decir, olvidarse de aquel llamado marco del silo o mentalidad del silo. El error más común que se comete es que los gerentes de las áreas suelen creer que porque han mejorado en su departamento o silo y han ahorrado o generado alguna ganancia, cree que esto en total le va a traer un beneficio a la organización. Y esto es un error, ya que toda mejora que se realice en un área siempre va a tener un impacto significativo en las otras organizaciones. Y este impacto puede ser tanto negativo como positivo, no tanto en la organización, dentro de la organización como tal, en otras áreas, sino también para otras organizaciones, ya sea para un proveedor o cualquier otro interesado en él. Ya que estos suelen creer que se cumple la llamada regla aditiva, que dice que los costos de cada ácido sumados equivalen al costo total de la organización. Y esta regla efectivamente no se cumple, ya que para que esta se cumpla,
la organización debería contar con recursos ilimitados. Y esto no es así. Para poder pasar de la complejidad a la simplicidad, se debe crear un nuevo marco que elimine la mentalidad del silo. Y para esto, los gerentes de cada nivel deben superar 4 desafíos principales. El primero es identificar el mayor punto de apalancamiento para mejorar en la organización. El segundo, definir qué se debe hacer en cada parte de la organización para ejercer ese apalancamiento. El tercero, eliminar las distorsiones al desarrollar un sistema de medición y comprensión más profundo. Y el cuarto, desarrollar sistemas logísticos para alertar a todo el equipo directivo superior de las advertencias tempranas necesarias para evitar desastres en sus operaciones diarias. Bueno, ahora pasamos a la siguiente parte que habla de crear un nuevo marco de referencia más sencillo para tomar las decisiones. La primera recomendación que nos hace nuestro autor es que las empresas deben alejarse de los sistemas súper sofisticados y complejos de asignación de costos a un marco de referencia mucho más simple. Para esto, hace referencia a 5 áreas de juicio que se deben tener en cuenta para lograr este objetivo. El primero es el juicio del sistema como un todo. El segundo, tener en cuenta la inversión. El tercero es los centros de beneficios, es decir, juzgar si un grupo de productos o servicios vale la pena generar o producir. El cuarto es hacer o comprar, donde se enfrentan decisiones como por ejemplo la subcontratación o el hecho de comprar un suministro o crearlo por nosotros mismos dentro de nuestra organización. Y el cuarto es la relación costo-producto-beneficio. Ahora pasamos a la generación de otro nuevo marco de referencia. Aquí se necesitan tener en cuenta 3 parámetros globales para poder medir el impacto de cualquier decisión de la gerencia o a cualquier nivel. Estos 3 parámetros son, primero, el rendimiento, que hace referencia a la velocidad con la que la organización genera dinero. El segundo es la inversión, que es la operación creada o realizada para generar rendimiento, ya sea tanto de capital como de inventario. Y el último son los gastos funcionales o gastos de funcionamiento, que son aquel dinero que la organización gasta para poder operar. Una vez evaluados todos estos 3 parámetros mencionados anteriormente, aún así no hemos llegado y no contamos con los elementos suficientes para decir que tenemos una visión viable de la empresa. Por eso debemos preguntarnos la siguiente pregunta, que es: ¿dónde debemos enfocar nuestros recursos para obtener el mayor apalancamiento en los resultados de la compañía? Es aquí donde pasamos a tener en cuenta los 5 pasos de enfoque, que son: primero, identificar la restricción dentro de nuestro sistema. Segundo, decidir cómo explotar la restricción, es decir, aprovechar todo aquello que esté fuera de la restricción. Tercero, subordinar todo lo demás, todas las demás decisiones que apoyen a la decisión de explotar la restricción. Ahora pasaremos a la tercera parte de nuestro tema, que son los componentes de una visión viable. Entre ellos tenemos el marketing, las operaciones, la distribución, la cadena de suministros, la gestión de proyectos y la tecnología de la información. El autor define el marketing como el hecho de pasar maíz para que los patos quieran venir a su campo. Y las ventas es tomar un arma y disparar a esos patos que están sentados en nuestro campo. Por lo tanto, si los patos no están sentados en nuestro campo, no podemos ocupar a las ventas, ya que esta no es la encargada de atraer a los patos a nuestro campo, sino el marketing. Ya que el trabajo de marketing es aumentar la percepción del cliente sobre el valor del producto en comparación con el producto de nuestra competencia. Lo que el autor nos quiere decir con esto es que
La mayoría de las organizaciones hoy en día llaman marketing a un conjunto de actividades como por ejemplo la gestión de ventas, la publicidad y promociones, entre otras, cuando en realidad estas no están haciendo un verdadero marketing, ya que no están cambiando la percepción de clientes sobre nuestro producto y por lo tanto no estamos atrayendo clientes que quieran acceder a nuestro producto. Para poder trabajar una visión viable respecto al marketing, debemos implementar lo que mencionamos anteriormente, los 5 pasos del enfoque, pero implementados o contextualizados en el área de marketing. Para recordarles, los 5 pasos del enfoque que mencionamos anteriormente fueron identificar las restricciones dentro de nuestro sistema, explotarla, subordinar, elevarnos, mejorar y por último, volver al paso 1, es decir, entrar en el proceso de la mejora continua. Y también tener en cuenta los 3 parámetros globales, que serían la inversión, el rendimiento y los gastos funcionales. Las operaciones. Las operaciones son aquellas que describen la secuencia y la integración de los procesos directamente involucrados en la producción de un producto o en la entrega de un servicio. Para poder generar visión viable o encaminarnos hacia esta, se deben cumplir 3 objetivos principales. El primero es la entrega a tiempo, es decir, cumplir con las fechas prometidas a los clientes. Si prometemos entregarle un producto o un servicio en una fecha establecida, cumplir rigurosamente con esta. El segundo es el plazo de entrega, es decir, cumplir con un plazo de entrega mucho menor al que se le ha prometido al cliente para poder así superar las expectativas de este cliente respecto a nuestra industria. Y el tercero es generar un producto o servicio competitivo, es decir, un producto de calidad que realmente se distinga ante nuestra competencia. Para poder seguir en nuestro camino por generar una visión viable, es importante e imprescindible implementar los 5 pasos del enfoque, al igual que en el elemento anterior que fue marketing. Es decir, identificar las instituciones de dentro de nuestro sistema, explotarlas, subordinarlas, elevarlas y pues por supuesto volver al primer paso, sin dejar de lado nuestros 3 parámetros globales para tomar decisiones, que son el rendimiento, la inversión y los gastos funcionales. Bien, continuamos con un tercer elemento que corresponde a la distribución. Y bueno, en la logística de la visión viable, esta cambia el modo de reposición de empujar a tirar. Esto se hace uniendo todas las partes de la cadena de suministro para reponer lo que realmente se consumió. Entonces, los inventarios objetivos, lo que se pretende es que se ajusten automáticamente para cualquier cambio en la demanda del consumidor o para la estacionalidad conocida. Esto lo que nos permite es colocar el inventario correcto en la hora correcta y eso nos va a garantizar fidelidad con el cliente. Bien, entonces la cadena funciona de esta manera, de fabricante al distribuidor y distribuidor al detallista. Entonces lo que nos interesa ahorita es esta parte de aquí del distribuidor y cómo la distribución permite implementar la visión viable. Entonces tenemos que tener en cuenta 6 aspectos. Primero, es tener suficiente stock de cada producto en el lugar correcto, en el tiempo correcto. ¿Esto para qué? Para igualar la demanda y así aumentar el nivel del servicio. Segundo, menos inventario por artículo nos va a lo que significa es que se necesitan menos espacios para estanterías y así tanto el distribuidor como el detallista o el minorista van a tener un mayor espacio para mayor variabilidad. Tercero, con menos inventarios por artículo, las ventas para deshacerse del exceso de inventario se requieren con menos frecuencia. Esto significa que tanto los márgenes como los ingresos por venta se incrementan. Y también implica que las ventas de esos inventarios en exceso no van a estropear el mercado de nuevos productos. Cuarto,
menos inventarios por artículo, hay menos obsolescencia, lo que lleva a mayor satisfacción entre los consumidores y eso se ve reflejado en mayores ventas. Quinto, reposición rápida en agotamiento y esto nos garantiza de que el cliente no vaya a la competencia a recurrir pues por nuestros productos. Y sexto, reacción rápida a la demanda para evitar periodos de desabastecimiento. Bien, la cadena de suministro es otro elemento de la visión viable. Y bueno, las condiciones que tipifican una cadena de suministro de bienes de consumo incluyen giros de inventarios bajos combinados con problemas frecuentes y numerosos de disponibilidad de stock. Ahora, bien se sabe que las compañías en la cadena de suministro, lo que vemos aquí, invierten la mayoría de su flujo de efectivo en inventario, pero sucede algo particular y es que pese a que hacen una gran inversión en inventario, a veces presentan escasez de producto y sucede que en ciertas partes tienen exceso de inventario de un producto y en otras partes tienen escasez de inventario de ese mismo producto. Entonces, siendo así, cualquier enfoque que pueda aumentar dramáticamente la disponibilidad de estos productos a lo largo de la cadena de suministro, al mismo tiempo que reduce el inventario invertido en estos mismos productos, puede describirse como una ventaja competitiva decisiva. Y ahí es donde está el secreto de lo de la cadena de suministro. Bueno, entonces continuando con los componentes de una visión viable, tenemos la gestión de proyectos. Antes que todo voy a hacer una pequeña introducción a lo que significa una gestión de proyectos. Como sabemos, hoy en día muchas empresas se encargan de realizar proyectos y estos muchas veces tienen fallas en el cumplimiento de sus metas, es decir, fallas en el cumplimiento de sus objetivos. El libro de Gerald Kendall nos expone una serie de fallas que él llama la falla del cubo, que es aquella en la cual, por ejemplo, un proyecto define que se va a gastar en recursos 1 millón de pesos cuando en realidad se gasta 2 y 3 millones de pesos. Y en tiempo que el proyecto culminaría en 1 año, cuando en realidad termina en 2 y 3 años. A esto le llaman la falla del cubo. ¿Por qué se da esta falla? Esta falla se da por un mal análisis en los proyectos y por la mala estimación de las tareas de las mismas etapas del proyecto. Entonces, esta mala gestión de proyectos lo que genera es un desperdicio y un gasto del tiempo a comparación del estimado principalmente. Una de estas partes es el síndrome del estudiante, el cual consiste en que a un estudiante se le anuncia que tiene un examen en 3 semanas y pues decide estudiar solo la noche anterior a ese examen. Esto lo comparamos mucho con la gestión de proyectos, ya que una de las constantes fallas que se presentan en este es precisamente esto, que ellos solo hasta el último día es que pues prevén lo que va a pasar o los problemas que pueden tener. Otra de ellas es la ley de Parkinson, que se da cuando un miembro del equipo o el equipo termina el trabajo antes del tiempo especificado y estos pues prefieren trabajar más a la fecha para poder culminar con la fecha de vencimiento, agregando timbres, agregando comprobaciones adicionales, trabajos extra, solo para terminar en la fecha que lo establecieron. Y por último, la gestión multiproyectos, que es simplemente un entorno donde diferentes proyectos comparten uno o más recursos comunes. Pues principalmente en la gestión de proyectos un proyecto se inicia para generar algún beneficio a la organización. Entonces, este debe ser elegido y analizado adecuadamente para alcanzar las metas establecidas o los objetivos establecidos en términos de recursos y de tiempo. Y hoy en día muchas empresas ya no compiten contra otras empresas, sino que compiten entre cadenas de suministro. Es decir, ya el proceso
de un proyecto conlleva más allá desde que llega el producto, la materia prima, hasta que ese producto final sale de la empresa. Entonces, toda esa cadena de suministro es en lo que se enfocan las empresas hoy en día, en la competencia entre cadenas. Otro de los componentes de la viable visión es la tecnología de la información, en la que principalmente nosotros como empresa nos debemos preguntar si agregar tecnología a la información nos está generando un retorno a la inversión. Porque la tecnología es exitosa si y solo si disminuye alguna limitación que bloquea los objetivos de la organización o que bloquea las metas establecidas. Entonces, nosotros debemos preguntarnos si existe retorno a la inversión, entonces es una tecnología que es exitosa en la organización. Si no, entonces debemos buscar el punto óptimo de la tecnología para poder implementarla en la organización. Si se está implementando tecnología de la información en una organización y esta no está retornando a la inversión, quiere decir que es obsoleta. Y los pasos para, digamos, implementar tecnología son identificar la restricción del sistema, preguntarse qué limitaciones tecnológicas tiene el negocio en relación con la restricción, qué reglas o prácticas estableció el negocio para lidiar con la limitación, cómo eliminará la tecnología la limitación, qué nuevas reglas debería tener la compañía una vez que se implemente la nueva tecnología y por último preguntarnos cómo implementaríamos ese cambio. Entonces, en conclusión, primero, para poder aplicar la tecnología de la información en una empresa, se deben identificar las restricciones del sistema, que es mucho de lo que hemos mencionado alrededor de toda la presentación. Pues segundo, se define si esa tecnología es exitosa o no. Esto basados en que disminuya la limitación que bloquea los objetivos de la organización. Y si se llega a implementar la tecnología, esta debe ser cambiar algunas reglas de operación de la organización. La parte 4, haciendo que suceda ahora y en el futuro. Como hemos venido hablando, el objetivo principal de la viable visión siempre ha sido lograr generar ganancias, es decir, convertir esas ventas netas en ganancias. Esto se logra cuando existe un cambio o mejora. Si este cambio o mejora no da los resultados esperados, el libro nos está proponiendo un proceso de compra y venta que se implementa con el fin de aumentar las tasas de éxito en estos procesos. Entonces, para esto, el estadístico Neil Rahan realizó un estudio de ventas, el cual consistió en que él realizó 35,000 llamadas, esto documentando los comportamientos que funcionaron a favor y en contra de cerrar un trato. La conclusión que este estadístico arrojó del estudio de ventas es que el problema central es un problema de habilidades que existen y que estas habilidades se ven por unas capas de resistencia al cambio que las mencionaré más adelante. Entonces, él nos propone que para presentar un proceso de compra y venta, lo primero que se debe hacer es que no se debe presentar la solución demasiado pronto. Primero se debe hablar de la necesidad existente en el entorno para luego poder hablar de esa solución. Es un método que él propone que aumentaría la tasa de éxito en este proceso. Las capas de resistencia al cambio son la capa 1, los síntomas y la causa de raíz, que lo que nos dice es que se deben mostrar conexiones entre los problemas de las diferentes áreas funcionales, es decir, que cada una de las áreas que componen una organización debe presentar los problemas en conexión al problema de raíz inicial. La capa 2, la solución se logra superar cuando la organización se enfoca en abordar la solución de las partes que directamente están afectando la compra y venta. Esto para lograr un acuerdo sobre la dirección correcta para llegar a la solución.
La capa 3 propone que la solución debe ser una lógica convincente para mostrar cómo cada parte de la solución superará los cambios capturados en la capa número 1. La capa número 4 y número 5 aborda todas las preocupaciones principales y cómo se puede implementar esta idea. La estrategia que debemos tener en cuenta en la viable visión es que la organización debe aislar los cambios que se pueden presentar en términos económicos o en términos de nuevos competidores. Las 5 condiciones para una buena estrategia son un marco de referencia común y correcta para toda administración. 2. Logística de operaciones estable y predecible que le permite a la organización cumplir con los plazos de entrega. Número 3. Distribución estable y predecible dentro de una cadena de suministro, que es superior a las cadenas de suministro de la competencia. 4. La capacidad de implementar el cambio de forma rápida y predecible. Y por último, software que incorpore las reglas STOC. Muchísimas gracias por la atención. Esto fue todo abordado del tema Viable Visión de Gerald Kendall.